Pero hoy quiero simplemente dar esta panorámica con el diagrama que ven, que muestra los 3 pilares de la respuesta ante la epidemia en México. Estos 3 pilares, debo decir, no son una invención nueva, no es algo que se desarrolló específicamente para la epidemia de COVID-19, es algo en lo que este país se ha venido entrenando por muchos años. Es algo que probamos y pusimos en práctica en la epidemia de influenza H1N1 en 2009. Es algo que se ha probado, enmendado, corregido, ampliado, revisado en distintos manuales, documentos técnicos, consensos de la comunidad de salud pública del mundo. La Organización Mundial de la Salud, la Organización Panamericana de la Salud, los Centros de Control de Enfermedades de Europa y de Estados Unidos, las diversas agencias de salud pública. Y también, el caso de México, tenemos un aprendizaje institucional, un aprendizaje del Estado mexicano, que debemos reconocer. Las cosas no se inventan de un día para otro. Los 3 pilares fueron la mitigación, la reconversión hospitalaria y ahora la vacunación. Y quizá algunos recordarán que cuando no existían las vacunas, ya hablábamos de que ese sería el 3er pilar cuando llegara, porque todas y todos teníamos la esperanza de que finalmente el desarrollo científico y tecnológico acelerado permitiría tener un mecanismo de protección específica, como lo son ahora las vacunas. Mientras no lo teníamos, la mitigación lo que significa es reducir los daños, reducir los riesgos, reducir también la velocidad de transmisión, de propagación del virus SARS-CoV-2. Los primeros componentes de la mitigación tocan, de hecho, con un elemento muy puntual, que es la contención, que es la detección temprana de los primeros casos, y recordarán que el primer caso detectado y confirmado en México ocurrió el 27 de febrero, cuando ya llevábamos 7 semanas de preparación. Y los primeros casos son susceptibles de ser contenidos porque son números pequeños. Cuando empiezan a ocurrir, lo que se hace es la detección del caso, la confirmación del caso por métodos de laboratorio, el rastreo de sus contactos, la investigación de sus contactos, también con las pruebas de laboratorio y la puesta en cuarentena de todo ese subsistema. Pero como comentamos muchas veces al inicio de la epidemia, llega un punto en donde es una cantidad sustancial de casos y este mecanismo tiene rendimientos decrecientes. Y es el momento en que hay que pensar de manera muy temprana con medidas masivas dónde está la mitigación. En el caso de México, eso lo iniciamos el viernes 13 de marzo de 2020, cuando en esta misma conferencia declaramos que se activaría la fase de mitigación con lo que en su momento fue denominado la Jornada Nacional de Sana Distancia. Evolucionó después de junio de 2020 hacia el sistema de nueva normalidad con el semáforo que sigue vigente hasta este momento. Lograr esta mitigación nos permitió aplanar la curva, nos permitió ganar tiempo, nos permitió reducir el número absoluto de casos nuevos y hospitalizaciones que podían ocurrir por día y que requerían primero acondicionar y ampliar la capacidad hospitalaria de la que hablarán la doctora Duque y el doctor Reyes Terán. Harán notar que al inicio, cuando estábamos en esta fase, teníamos una cantidad sumamente limitada de camas para atender a las personas con COVID. Era indispensable reconvertir. Sobra decir, porque lo dijimos en múltiples ocasiones, que esa era la consecuencia de casi 40 años de falta de inversión y falta de desarrollo, y después, en los últimos 15, de un proceso de privatización acelerada del Sistema Nacional de Salud, que nos dejó un déficit acumulado de más de 250,000 personas trabajadoras del Sistema Nacional de Salud, nos dejó hospitales abandonados, nos dejó subinversión, nos dejó falta de equipamiento, etcétera, etcétera, etcétera. Había que reconvertir ante un sistema que había sido desmantelado y privatizado. Y esto no debemos olvidarlo porque es una de las máximas lecciones aprendidas. Se necesita un sistema de salud de cobertura universal, público y gratuito. Es indispensable en condiciones ordinarias para atender
los padecimientos regulares en ocurrencia de la población de México, lo es críticamente necesario cuando se vive un estado de emergencia. Por eso se hizo la reconversión hospitalaria y verán ustedes los impresionantes números de ese esfuerzo y ese resultado. Los mecanismos están aquí, no entraré en detalle de ninguno de otros, pero ya se hablaba ayer de los procesos de elaboración de distintos documentos técnicos con base en evidencia científica, de la activación de distintos comités de rectoría y coordinación y también la capacitación. Se hablaba de la vigilancia epidemiológica continua, el monitoreo que estaba vigente en todo momento desde nuestra unidad de inteligencia epidemiológica y sanitaria y el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica. Reforzamiento de la atención hospitalaria, también con distintos protocolos, no solo el de reconversión, sino múltiples otros, guías de práctica médica para el COVID-19. La comunicación de riesgos, representada por esta misma conferencia y sus 450 horas de trabajo, pero que atrás tienen un grupo muy amplio del Estado mexicano, no solo del gobierno, sino del Estado mexicano, que es el que finalmente se expresa a través de nosotros en la conferencia. Y por supuesto la vigilancia de evolución que continuará hasta que se cumplan las condiciones ya mencionadas. Lo último de esto es cómo esto es una secuencia necesaria, pero que también tiene ciclos repetitivos en los que literalmente todos los días se revisa la táctica, la manera específica en que se instrumenta la estrategia, que es el plan de largo plazo. Anticipación y preparación, la detección temprana, las medidas de salud pública diversas que confluyen en los efectos de mitigación y, por supuesto, también la mitigación de daños producto de la reconversión hospitalaria y el control de la transmisión, ahora ampliado con la vacunación. La última que presentaré es esta, que es la forma de retratar de manera sintética la reconversión hospitalaria. La doctora Duque y el doctor Reyes Terán entrarán en detalles, pero vean ustedes en la secuencia de tiempo, es muy notoria la ampliación de la capacidad hospitalaria. 7 veces para el caso de las camas generales y también cerca de 5,5 veces para las camas con ventilador. Los últimos días o pocas semanas, donde muestra las dos grandes oleadas pandémicas, como bien se ha descrito, las pandemias se presentan por oleadas impredecibles en cuanto a magnitud y tiempo, y la segunda oleada en particular fue de una mayor magnitud que la primera oleada. Esto solamente refleja la pandemia en SINSAE, en los hospitales coordinados por la Comisión, en la zona metropolitana del Valle de México, epicentro de la pandemia. Es importante resaltar en esta figura la línea anaranjada que muestra a los pacientes intubados, la línea azul muestra el total de pacientes hospitalizados durante el tiempo, la primavera y verano del 2020, la primera oleada, otoño de 2020 y el invierno de 2020 y 2021, la segunda oleada. Vean también en la línea anaranjada la cantidad de pacientes que requirieron ventilación mecánica y, por tanto, intubación y el apoyo con ventiladores mecánicos. Prácticamente 500 personas en algún momento, a finales de enero de 2021, que fue el máximo pico en los hospitales coordinados. Siguiente. La respuesta a la pandemia, coordinada por la SINSAE, tuvo como un eje central la formación de 8 equipos. Un primer equipo, los 8 equipos trabajando de manera transversal, simultáneamente. Además, el primer equipo, quizá el fundamental, es el de las unidades COVID y de la reconversión hospitalaria, justamente, que identificó con base técnica, científica y con base en la infraestructura instalada y la capacidad humana, identificó a las unidades que podrían ser exclusivamente para atender COVID y reconvertirse completamente, de manera que pudieran
atender a los pacientes COVID. Importante mencionarlo, a los pacientes con COVID en sus formas grave y crítica, es decir, a los críticamente enfermos que requerían generalmente ventilación mecánica. En conjunto con los hospitales, la identificación de hospitales COVID, se identificaron desde luego los hospitales o las unidades hospitalarias no COVID y trabajaron de la mano, muy de la mano también con un sistema de referencia y contrarreferencia que fue coordinado que fue el tercer equipo importante y que coordinó el paso de pacientes no COVID de los hospitales COVID a hospitales no COVID, dependiendo de la enfermedad que los había llevado a la hospitalización, es decir, los pacientes con cáncer se refirieron al Instituto Nacional de Cancerología, los pacientes con enfermedades cardiovasculares al Instituto Nacional de Cardiología, los pacientes con trauma o que requerían de atención por ortopedia al Instituto Nacional de Rehabilitación o al Hospital G.A. González o a los hospitales generales de referencia, el General de México y el Juárez de México, por ejemplo. Y este mismo sistema de referencia y contrarreferencia fue importante por su interacción con los sistemas de salud de la Ciudad de México, la Secretaría de Salud de Ciudad de México y la Secretaría de Salud del Estado de México, sobre todo con el segundo y el primer nivel de atención para mantener desocupada la atención inapropiada en los hospitales de tercer nivel que atienden pacientes en estado crítico. Al mismo tiempo, el equipo de control de infecciones y de capacitación estuvo manteniendo sesiones continuas para capacitar a capacitadores para el uso de equipos de protección personal de manera piramidal y de manera que se multiplicaba la cobertura de cada vez más y más personas capacitadoras que a su vez capacitaban en sus centros hospitalarios o en sus institutos. El grupo de investigación científica, fundamental debido a que COVID como enfermedad nueva producida por un virus nuevo, SARS-CoV-2, se intuía y se asumía que iba a haber una generación de conocimiento explosivo como lo hubo, y también lo que no imaginamos es la vulnerabilidad de la evidencia científica y el abuso de medicamentos no científicamente comprobados para poder ser usados para atender el problema COVID en nuestros hospitales e institutos. Este equipo, por tanto, continuamente, mediante sesiones semanales y a veces más de una vez por semana, analizaba los resultados de estudios que continuamente aparecieron en línea y en las revistas de mayor prestigio científico, médico del mundo. Y finalmente, en el periodo interolas, se creó el equipo de salud mental del personal, por razones obvias, el desgaste físico y mental del personal de enfermería, el personal de salud, los médicos residentes en particular, requirieron de una atención personalizada de manera que pudiera mitigar los efectos de la pandemia. Todo esto en colaboración directa con el Gobierno de Ciudad de México y con el ISEM del Estado de México. Siguiente, es importante definir lo que es la reconversión hospitalaria, puesto que el concepto se ha mal utilizado con frecuencia, incluso por personal médico. La reconversión hospitalaria es la adecuación de áreas diferentes, hospitalarias diferentes a la unidad de terapia intensiva para convertirlas en unidades de atención a pacientes que podrían requerir o que requieren de ventilación mecánica, es decir, críticamente enfermos. La adecuación incluye verificar o transformar o adaptar los sistemas de suministro eléctrico, los sistemas de compresión y de mezcla de gases medicinales y de equipos como ventiladores invasivos, monitores, bombas de infusión, máquinas de hemodiálisis disponibles, de manera que puedan ser utilizadas en un paciente grave o en estado crítico. Y por supuesto, nada de ello funcionaría aún con una infraestructura apropiada si no hubiese personal capacitado, y que fue uno de las dificultades con las que nos enfrentamos en cualquier
punto de la República Mexicana, debido a lo que comentó el doctor Hugo López-Gatell, con esta deficiencia en el número y en el personal profesional capacitado para atender una pandemia de esta magnitud. La reconversión hospitalaria de SINSAE, la siguiente por favor. En SINSAE constó básicamente divididos en la zona metropolitana epicentro de la pandemia y en los hospitales regionales en las entidades federativas de alta especialidad. Teníamos una capacidad instalada de apenas 132 camas para pacientes intubados, para atender pacientes en estado crítico, y 46 en los hospitales regionales, y eso se incrementó 4.2 veces y casi 4 veces respectivamente en los hospitales de la zona metropolitana y de las entidades federativas, llegando a un total de casi 700 camas exclusivamente para la atención de pacientes en estado crítico, con personal capacitado para atenderlos. La respuesta a la pandemia incluyó la capacitación del personal de salud. Siguiente. Hubo 3 cursos preparativos a capacitadores, cursos presenciales porque lo permitía entonces la pandemia, y esto habla también de lo oportuno que fue la preparación para atender a los enfermos en su momento, con 67 cursos virtuales y casi 140,000 personas de cobertura. Es importante recordar en este punto de que se capacitaba a potenciales capacitadores o a capacitadores que podrían extender la información a sus hospitales. En cuanto al grupo de investigación científica, se formó un grupo multidisciplinario que tuvo durante el año pasado y parte de 45 reuniones, y sigue sesionando, de manera que el panel está ahí para analizar y recomendar tratamientos, que varios de ellos o muchas de estas recomendaciones resultaron en lineamientos oficiales o parte de lineamientos oficiales. El panel multidisciplinario, siguiente, constó de estas 20 personas altamente capacitadas, con múltiples especialistas en múltiples disciplinas, con formación base en medicina interna, infectología, neumología, medicina crítica, y todo en un contexto de conocimiento amplio en 2 de los aspectos fundamentales para poder analizar con precisión la generación del conocimiento, que son la metodología de la investigación y el análisis bioestadístico de los resultados de los estudios. La siguiente, por favor. En enero de 2021, aunque empezó oficialmente el 24 de diciembre el programa de vacunación, en enero fue cuando empezó a constituirse de manera consistente. Es en ese punto del que está puesto en la pandemia, y obviamente el trabajo en la zona metropolitana, que se muestra en la figura además con el descenso de la pandemia, del número de pacientes hospitalizados e intubados y no intubados en los institutos y hospitales, fue reflejo también de la atención en estos institutos y hospitales. Siguiente. ¿Cuáles son las perspectivas? Obviamente, la permanencia de la atención al COVID-19, la respuesta a potenciales oleadas. Como dije al principio, las pandemias se presentan en oleadas que son impredecibles en magnitud, aunque ahora se tiene conocimiento de algunos factores que podrían determinar la llegada o no de una tercera ola, que siempre es posible. En mi opinión personal, si se presenta, pienso que sería no de la magnitud de la última que sufrimos en el otoño-invierno del 20 y del 21, pero eso está por verse, es impredecible
como lo he manifestado, y depende de otros factores también. En el caso concreto de SINSAE, el Instituto Nacional de Enfermedades Respiratorias se ha reconvertido completamente, es un hospital de terapia, es una terapia intensiva el instituto, con 160 camas de terapia intensiva, puede mantener, y lo hizo de hecho, y no creo que haya otro hospital, bueno, en México sin duda no lo hay, y quizá en Latinoamérica o en otras partes del mundo difícilmente, excepto en Asia, donde tienen hospitales realmente con una gran cantidad de camas. Llegó a tener 160 pacientes asistidos mecánicamente, es decir, intubados. El segundo punto con respecto a la atención al COVID es la atención y la rehabilitación de pacientes con secuelas de COVID, que representa todo un reto para todas las instituciones de nuestro sector salud. Siguiente, en la atención de pacientes no COVID, que es otro de los retos fundamentales en los institutos nacionales de salud y los hospitales federales, establecer las prioridades de atención de acuerdo a las necesidades de la población, implementar mecanismos de seguimiento como asesoría médica a distancia, fortalecer la referencia y contrarreferencia de pacientes ambulatorios que requieren hospitalización, y se propone la creación de un centro coordinador de urgencias médicas de SINSAE en vinculación con el CRUM de Ciudad de México. Siguiente, faltan 2 diapositivas. La atención de alta especialidad con la continuidad de la operación, la gratuidad en el tercer nivel en ese contexto, la optimización de tratamientos fundamental como parte de la integración e interacción con otras instituciones de salud, el fortalecimiento del control de infecciones. Una de las mayores secuelas que podría dejar la pandemia es justamente por el uso, y lo digo a nivel nacional y a nivel internacional, el uso inadecuado de los antibióticos en muchos de los hospitales, y que podría resultar en la selección de bacterias resistentes a múltiples fármacos. Este representa un problema de salud pública que desde antes de la pandemia se había ya manifestado y se había ya descrito. Después de la pandemia quizá como problema de salud pública sea todavía mayor la magnitud. Siguiente. Solamente una diapositiva de agradecimientos a las instituciones y a los centros que ayudaron a SINSAE y trabajaron en conjunto con SINSAE para mantener la atención hospitalaria en la zona y en los estados donde tenemos presencia. En la siguiente, por favor. Rápidamente voy a exponer la respuesta de INSABI a la pandemia en 3 diapositivas. En primer lugar, el INSABI fortaleció la atención médica mediante el incremento de la capacidad hospitalaria para la atención del COVID-19, la contratación de personal especializado, capacitación del personal de salud y la adquisición de equipos médicos, de insumos, particularmente medicamentos y también reactivos para el diagnóstico. Esto es en cuanto a la atención médica, y siempre en colaboración con las entidades federativas a través de sus secretarías de salud y los gobernadores directamente, la SINSAE evidentemente, la Guardia Nacional, el IMSS Bienestar, el INDRE, el ISSSTE, los Centros de Prevención y Readaptación Social, Petróleos Mexicanos, la Secretaría de la Defensa Nacional, la Secretaría de Marina, los centros operativos, el Centro Operativo para Atención de Contingencias, COPAC, también como parte de la interacción con el INSABI para fortalecer la atención médica. Desde la siguiente, por favor. Desde el punto de vista de la atención, del fortalecimiento de los hospitales, COVID-19, el total de hospitales que INSABI fortaleció con diversos mecanismos fue de 472, 460 de esos hospitales en las entidades federativas. Y del total de camas entre reconvertidas y adaptadas para su disponibilidad a pacientes que no requerían ventilación mecánica, fueron más de 11,000 camas en total. El personal de salud asignado a la atención de esos hospitales fueron contratados por el INSABI en total casi 20,000,
con más de 6,000 médicos y cerca de 12,000 personal de enfermería. La respuesta a la pandemia en cuanto al equipo médico, la siguiente, por favor. El total de equipo médico fue de 11,832, básicamente camas de hospital, ventiladores, monitores, bombas de infusión, que cada paciente crítico ocupa entre 5, 6 o más bombas de infusión de manera simultánea para la aplicación de medicamentos, equipos de imagen y rayos X, ambulancias, entre otros. En cuanto a los medicamentos y otros insumos, casi 40 millones fueron comprados para las entidades federativas y más de 30 millones para las instituciones. Y finalmente la capacitación, hubo una capacitación continua sobre manejo clínico denominado México contra COVID-19, que fue un foro virtual interactivo en vivo de micrófono abierto en colaboración con el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición Salvador Subirán, que ha tenido 138,500 accesos en más de 275 sesiones realizadas. Esta es la última diapositiva. Muchas gracias por su atención. Quedaré abierto a preguntas. Muchas gracias. Gracias, doctor Reyes Terán, coordinador de los Institutos Nacionales de Salud. Finalmente, el doctor Rui López Ridaura, director general de Senaprece, nos comentará sobre la vacunación. Quiero brevemente, mientras él se prepara, agregar un agradecimiento especial y reconocimiento del buen trabajo a 4 componentes que no han sido mencionados. El primero es la unidad de atención temporal COVID del Citibanamex. Esta fue una experiencia muy importante que hoy mismo fue anunciado también su cierre, una entidad clínica formada de la nada literalmente en un centro de convenciones y que fue magistralmente dirigida por el doctor Rafael Valdés Vázquez y un equipo integrado de voluntarias y voluntarios, más de 3,000 trabajadoras y trabajadores de la salud, 2,000 de ellos del personal médico, fundó un modelo de trabajo, un modelo de atención que no solo sirvió para atender a personas aquí en la Ciudad de México, yo incluido, sino también generar modelos de atención y entrenamiento en el resto del país. Hoy cierra y queremos agradecer esa experiencia y desde luego también a los patrocinadores, el Gobierno de la Ciudad de México y la Fundación Carlos Slim para la Salud en particular. Y también reconocer a la Fundación Teletón, que a través de sus diversos centros de rehabilitación a lo largo del país nos permitió ampliar la capacidad hospitalaria, nos permitió tener mecanismos de procuración, de rehabilitación pulmonar que no son fácilmente disponibles en el país y nos ha brindado un apoyo también extraordinario. Y por último, pero no menos importante, al Consorcio y Asociación Mexicanas de Hospitales Privados, son 2 entidades separadas, de los grandes hospitales y los hospitales medianos y pequeños, que a través de un convenio específico absorbieron una parte muy importante de la demanda de servicios de salud. Destaco que en las instituciones públicas de salud funcionamos como un solo sistema de salud y las instituciones de seguridad social durante todos estos meses lograron quitar barreras administrativas y burocráticas históricamente presentes que inhiben el acceso de las personas sin seguridad social a sus instalaciones. Entonces, esto es muy notable. Vamos a darle ahora sí la palabra al doctor Rui López Ridaura para el componente de vacunación. Bueno, este elemento también, gracias por mencionarlo, este es un elemento específico que tiene que ver con la reconversión hospitalaria, que también nos interesa que se reconozca como un elemento especial. El Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología de México, magistralmente dirigido por la doctora María Elena Álvarez Builla, nos dio un ejemplo de cómo la orientación de la ciencia y el desarrollo tecnológico, la innovación, la creatividad y la confluencia del interés superior de la nación puede dar resultados concretos en tiempos fabulosamente reducidos. La creación de 2 ventiladores, Ejecatl 4T
y GATSI es un modelo de innovación tecnológica con la base científica de nuestras científicas y científicos mexicanos, bien coordinados y bien conducidos por CONACYT. Es algo que en su momento jugó un papel clave para lograr tener el abastecimiento oportuno de estos importantísimos dispositivos. Ahora sí, doctor. Muchas gracias, doctor López-Gatell. Gustavo, doctora Duque, Ricardo, gracias. Buenas noches. Vamos rápidamente si me pasas la siguiente. Como digo, en esta última conferencia vespertina, creo que voy a resaltar rápidamente lo que comentó el doctor López-Gatell. Digo, esto es solamente la última conferencia vespertina, pero hay mucho trabajo, todo el trabajo, tanto reconversión, el trabajo que presentaron los doctores Salomía y Ricardo Cortés el día de ayer, sigue, continúa, y agradecemos a todos los equipos de todas las instituciones que siguen trabajando. Y creo que el otro punto que es muy importante es que también la estrategia de comunicación sigue. Digo, ayer lo comentó el doctor Ricardo Cortés, hay múltiples formas de comunicar, esta era una muy importante, pero tenemos muchas y seguramente incorporaremos nuevas. Vamos a tocar el tema de vacunación, que también todos los días, el día de hoy, mañana, todos los días seguirán saliendo los informes técnicos para que conozcan el avance de la estrategia, el avance de las llegadas. Eso se seguirá comunicando a través de ese canal y seguramente de otros canales. Pero quería hacer mención de algunos puntos que considero relevantes en esta sesión de cierre. Uno es el mensaje sobre si vamos a tener o no las vacunas suficientes. Creo que eso ha sido, la población a veces está preocupada, dice, bueno, me va a llegar, llevan más de 40 millones que se reciben, ¿cuándo nos va a llegar? ¿No? ¿Se tienen o no? Entonces queremos señalar esto ya lo hemos señalado, pero es muy importante. Tenemos actualmente estos contratos, Pfizer, BioNTech, AstraZeneca, CanSino, Sputnik V, el AstraZeneca que hicimos con el Serum Institute, Sinovac y la plataforma multilateral de COVAX. Sumando el contrato que tenemos con todas estas, suma un total de 250.4 millones de dosis. En todos, a excepción de CanSino, son 2 dosis y por lo tanto, estos son más de 130 millones de esquemas completos. Tenemos los contratos para cubrir, para hacer esta cobertura universal que fue como se diseñó el programa. Es muy importante. La siguiente, por favor. Otro de los elementos que creemos que es muy importante también de comunicación hacia las personas son seguras, son de alta calidad, toda su producción es de calidad, son eficaces. Y es el gran trabajo que COFEPRIS y su comité asesor de moléculas nuevas, el laboratorio CAYAC, también parte de COFEPRIS, nos aseguran con todos sus procedimientos que tienen, procedimientos para evaluar la evidencia científica y decir que son eficaces. Es un trabajo y agradecemos mucho no solamente al grupo de Comité de Moléculas Nuevas, sino también muchos otros grupos de expertos que nos han ayudado a esta evaluación, donde se revisa, se ve y se dice, sí, en efecto, es eficaz. Una parte muy importante que lo ha comentado también el doctor López-Gatell es el concepto de autorización para el uso de emergencia. La evidencia sigue, los ensayos clínicos siguen. Y no solamente los ensayos clínicos, sino también la evidencia ya de todas las estrategias operativas de todo el mundo. Entonces, seguimos recolectando y estos grupos de trabajo son indispensables para ir viendo la evidencia que se va incorporando también a la toma de decisiones. Ahora, tenemos estas 7 vacunas ya con la autorización de uso de emergencia. La última que se aprobó fue la vacuna de Janssen, que lo comentamos, y seguramente se van a someter más. Cada una de ellas también somete cambios en su prescripción, en su forma, y eso lo seguiremos evaluando y seguiremos comunicando. Y una parte también muy importante en todo este proyecto es la farmacovigilancia y los eventos supuestamente asociados a vacunación que hemos sido reporte, y también para comunicación a la población, la información que nos dé la población de estos eventos también es relevante para ver exactamente si tenemos que hacer modificaciones o no. Y esto además es un esfuerzo global, todos los países lo están haciendo y estamos tomando información de estos sistemas de vigilancia. La siguiente. El otro es el concepto que también ha sido difícil de comunicar a veces y decir, bueno, todos somos esenciales, todos queremos ya la vacuna.
pero se ha definido, y desde el grupo, que también aquí aprovecho para agradecer mucho al grupo técnico que nos ha asesorado en la vacunación, el GETAF, coordinado por la doctora Celia Alpuche, un grupo de investigadores, especialistas de diferentes, también de diferentes disciplinas que nos han ayudado a definir la estrategia. Y el primer punto es que sigue siendo la prioridad número 1. La estrategia de vacunación nos va a ayudar a disminuir las complicaciones, nos va a ayudar a disminuir la mortalidad, nos está ayudando, ya tenemos evidencia de que tiene el impacto que se esperaba. Y una parte muy importante, por eso el eje de prioridad de mortalidad fue el eje por edad, y así hemos ido avanzando. Sin embargo, hay otros grupos de atención y ejes prioritarios que hemos explicado, por eso se inició la estrategia de vacunación claramente en el personal de salud como el primer grupo, el personal educativo, pero también la priorización de zonas, irse a zonas turísticas, avanzar más rápidamente en ciertas zonas donde estamos viendo los rebrotes ahora. Es muy importante, en ciertas zonas donde se tiene que hacer aperturas más rápido. Entonces, esto es una estrategia dinámica, pero el eje sigue siendo el primario. Ahorita estamos cubriendo ya, como lo hemos comentado, la década ya terminamos con la de 50-59, la primera dosis, estamos haciendo los segundos esquemas, estamos avanzando en el inicio de 40, que es una década grande, 40-49, y de esa forma iremos avanzando en las próximas décadas. Todos van a recibir la vacuna. En octubre hemos hecho este compromiso de, al menos en todo el grupo de mayores de edad, van a tener al menos la primera dosis. La siguiente, por favor. Y por último, la penúltima es esta. Por último, también quiero, por un lado, agradecer a todo este trabajo que es la estrategia Corre Caminos multisectorial, de todas las instituciones, con una gran participación de instituciones del gobierno federal. Es una estrategia federal, pero también un agradecimiento a todas las autoridades estatales, porque la colaboración con los estados ha sido indispensable. Y una parte muy importante es que vean que está el sector salud, pero no solamente el sector salud, tenemos muchos otros sectores que en la operación tienen una participación muy activa, las Fuerzas Armadas, bienestar, con todos los servidores de la nación, con todos los promotores de los diferentes programas, que sin ellos hubiera sido muy complicado llegar a todas las zonas que estamos llegando. Actualmente llevamos más de 36 millones de vacunas aplicadas. Seguiremos a este ritmo, seguiremos batiendo los récords seguramente, y gracias a este trabajo multisectorial con estas brigadas especiales, con la participación también de muchos grupos voluntarios. La siguiente y última de mi parte, ¿qué sigue? Bueno, una parte muy importante es que una vez que terminemos con los de 40 tenemos que ir a este grupo muy grande de la población, que es de 18 a 39 años, y seguramente iremos avanzando en menores de edad conforme se vayan aprobando. Esto implica mucho trabajo también de priorizar ciertas zonas, ciertas poblaciones. Ya se habló de la priorización en la frontera, donde también iremos más rápidamente, pero va a llegar a todos y todo va a ser importante. Una parte también importante que vamos a pedir también a la población que entienda es la necesidad de buscar esta evidencia que nos permita también saber qué va a pasar en diciembre, qué va a pasar el próximo año, se necesita o no el refuerzo. Son evidencia que estamos recolectando y que estamos metiendo también en la forma de tomar las decisiones. No tenemos toda la información, esta información se está recolectando. En el momento que se defina, en el momento que se tenga, definiremos cuáles son las siguientes fases posteriores de revacunación para siguientes años, y esto es parte de lo que estamos haciendo con todos los grupos de expertos. Entonces, con esto termino, solamente recordando que el avance de la estrategia seguirá siendo público, seguirá publicándose en los informes y seguramente de otras estrategias de comunicación que tendremos. Eso ya todo, doctor.